Salvete, discípuli, soy el tutorísimo, tu profesor favorito, y con este vídeo empezamos la serie de primero de bachillerato de este curso. Vamos a empezar, evidentemente, con el primer tema que se titula El Antiguo Régimen. Y para ello vamos a utilizar los materiales que debería de tener. Uno son estos apuntes fantásticos y dos, la presentación que ahora vamos a poner. Ambos se encuentran disponibles para su consulta y su descarga en el aula virtual. Así que nada, vamos a ello. Y vamos a empezar, lo dicho, con este tema 1, el antiguo régimen. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Pues como viene en este índice, que está mal hecho porque todos son el punto 1, vamos a ver cada una de las facetas de este antiguo régimen, ¿no? Vamos a ver su economía, que es una economía agraria, vamos a ver cómo se organiza socialmente con la sociedad estamental, cómo se organiza políticamente con la monarquía absoluta, y la crítica que se le va a hacer a este antiguo régimen, que es básicamente la Ilustración, y cómo este sistema tan característico de la moderna va a entrar en decadencia a finales del siglo XVIII. Por lo tanto, vamos a ver que el sistema o la forma de organización o la estructura, como viene en esta imagen que viene muy bien, tanto social como política como económica de la Edad Moderna, empezando desde el siglo XVI, aunque algunos te lo pueden retrotraer hasta el siglo XV, y que va a ser preponderante en este siglos XV si lo tomamos como tal, XVI, XVII y 18, que es cuando se empieza a resquebrajar, aunque en algunos sitios como en Rusia va a durar hasta el principio del siglo XX con la Revolución, se va a llamar a todo este entramado el antiguo régimen. Por lo tanto, es la organización política, social y económica característica de la Edad Moderna. Y se caracteriza por, resumiéndolo mucho, políticamente por la monarquía absoluta, económicamente por una economía, intervenida está bien dicho, pero fundamentalmente agraria, aunque no exclusivamente agraria, ojo, y socialmente por una sociedad estratificada en estamentos. Y esos son los puntos que vamos a ver detalladamente ahora mismo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos cómo era el mapa de Europa a principios del siglo XVIII, justo antes de que estalle la Guerra de Sucesión Española, que va a cambiar todo este mapa. Vamos a empezar por la parte económica, que esto se titula Una economía agraria. Vamos a empezar hablando de la agricultura. La agricultura va a ser la base, ¿no? O sea, la principal actividad económica en esta época, más de un 80%, va a ser la agricultura. Se entiende también con esto la agricultura y la ganadería, pero sobre todo la agricultura. Y lo fundamental en la agricultura a lo largo de la historia es la propiedad de la tierra. ¿Quién poseía la tierra? Fundamentalmente la nobleza y el clero, que son las clases privilegiadas, o realmente, mejor dicho, los estamentos privilegiados. Luego hablaremos de la sociedad. Y esto se le llama señorío, ¿vale? Pueden ser, sobre todo los de la nobleza, ¿no? Pero bueno, también se le puede considerar los del clero. Estos señoríos pueden ser, se les considera territoriales en el sentido de que en el sentido de la posesión de la tierra, o sea, quién es el dueño del terreno. El señor. El señor puede ser un noble o puede ser un eclesiástico, puede ser un clérigo. Pero es que estos señoríos también son jurisdiccionales. ¿Esto qué quiere decir? Que es el señor jurídico, o sea, es la ley en dicho territorio, en dicho señorío. Por lo tanto, se administra justicia, nombra cargos y sobre todo cobra las rentas. Estas rentas, que se les denomina rentas señoriales o tributos, pues van a variar dependiendo de quién las cobre. Antes de avanzar, a estas tierras se les conoce como tierras amortizadas o vinculadas. ¿Por qué? Porque no se pueden ni vender ni enajenar, o sea, no se pueden dividir, no se pueden donar, etcétera. Y además, digamos que se heredaban por mayorazgo, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que todo ello lo heredaba únicamente el primogénito. ¿Por qué se hacía esto? Para evitar que ese patrimonio, ¿no?, que se haya acumulado a lo largo de siglos, en algunos casos, de linaje familiar, pues se dividiera. Entonces, ¿qué pasa? Que si se conserva el patrimonio, se conserva el poder. Y bueno, y lo dicho, esto sobre todo cobraban rentas por ello. ¿Cómo era la agricultura en esta época? Bueno, aquí nos hemos ido al siglo XVI, pero es que es donde están las mejores obras de arte para verlo, ¿no? La agricultura era una agricultura todavía muy tradicional que había evolucionado relativamente poco desde la antigüedad, ¿no? O sea,
sí existía, la tecnología era mejor desde luego, pero digamos que la productividad seguía siendo muy baja, o sea, se conseguía muy poco rendimiento a las tierras. ¿Por qué? Pues porque, como podéis ver aquí, la tecnología seguía siendo muy rudimentaria, ¿no? Se utilizaban todavía pues unas herramientas que te la puedes encontrar tranquilamente en el Neolítico. El trabajo era manual, se seguían usando animales de carga, tenemos aquí pues la cestita, los rastrillos, etcétera, etcétera. O sea, digamos que no había evolucionado demasiado todo lo que sea la tecnología agraria a lo largo de los siglos. Y como la productividad era muy baja, vamos a encontrarnos con que esta agricultura es una agricultura de subsistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que se produce lo justo y lo necesario, o como mucho un poquito más de lo necesario para sobrevivir. Entonces, ¿qué ocurre cuando si tenemos una mala cosecha, por una sequía, por una plaga o por lo que sea? Pues que la gente se muere, básicamente porque no puede comer. Por lo tanto, esta agricultura era bastante, digamos, precaria, ¿no? Aquí podéis ver, por ejemplo, usando hoces, ¿no? Fijaos, esto es del siglo XIV, o sea, mucho antes de donde estamos hablando, pero es que se seguían usando hoces en el siglo XVIII, y se seguirán usando en el XIX y se seguirán usando a principios del XX. ¿No? Y todo esto, os recuerdo que aquí tenemos a los señores que están cultivando, pero el que va a cobrar las rentas, el que se va a llevar la mayoría de este fruto, del fruto del trabajo de los campesinos, va a ser el señor, ya sea un señor nobiliario o un señor feudal. En el caso de un señor feudal, este tributo se le llama diezmo porque correspondía al 10% de las cosechas. El diezmo viene de la Biblia, de esta escena en concreto de Abraham y Melquisedec del Génesis. Y este tributo, pues, ¿cómo se paga? Aquí tenemos una oficina de recaudación de impuestos y se paga sobre todo en especie, ¿no? Con los resultados de la cosecha. Aquí tenemos, pues, a un señor que va a pagar con un pollo y a una señora que está pagando con una cesta de huevos. La agricultura, si bien era la actividad más importante, no era ni mucho menos la única. También existía la artesanía y el comercio. Empezando por la artesanía estaba controlada fundamentalmente por los gremios. Estos gremios son asociaciones de trabajadores que estaban en las ciudades y trabajadores que trabajan en el mismo oficio. Aquí tenemos a los canteros, a los alfareros, a los cesteros, a los panaderos, a los boteros y a los zapateros, por ejemplo, y aquí pues otra más con más oficios. ¿Qué es lo que hacía el gremio? Pues los gremios lo que trabajaban es en pequeños talleres y tenían el monopolio del oficio en una ciudad. O sea, si yo me quiero dedicar a hacer cerámica, por ejemplo, no puedo montarme mi taller en casa, sino que tengo que ir a aprender el oficio como aprendiz al taller gremial y luego trabajar para el gremio y luego mis productos venderlos al precio, sobre todo, que me dice el gremio. Aquí podéis ver, por ejemplo, cómo eran estos talleres gremiales. En este caso, pues se dedican a los barriles, mientras que el de al lado pues, es un zapatero. De hecho, era bastante común que se viviera en el propio taller, ¿no? El piso superior estaba destinado a la vida privada y el piso inferior a la venta y al trabajo. Y bueno, aquí tenemos un montón de... Como me gusta poner fotitos, ¿eh? Otro esquemita más para que veáis pues cómo era esto. No obstante, en el siglo XVIII va a haber un par de intentos para escaparse de este sistema gremial. Uno de ellos va a ser el Domestic System. En este caso lo que hace es que un empresario, un capitalista, que suele ser un comerciante, un burgués, que son los que tienen dinero, lo que va a hacer es comprar por su cuenta la materia prima y la maquinaria o la herramienta y se la va a entregar a los campesinos. Se la entrega a los campesinos y no a la gente de las ciudades porque las ciudades está el gremio controlando. Los campesinos en la época de menos trabajo, que es el invierno, lo que van a hacer es dedicarse en casa a trabajar y a elaborar artesanalmente pues, unos productos. Aquí, por ejemplo, están hilando y tejiendo. Y por último, ¿no? Lo que va a hacer una vez terminado esto, el empresario va a recoger el producto y lo va a vender él por su cuenta y lo va a vender fuera de las limitaciones gremiales, pagando por supuesto a los campesinos. Y esto fue el primer resquicio que tuvo la organización gremial de la artesanía. Aquí tenéis otro ejemplo, ¿no? Aquí están, por ejemplo, hilando y tejiendo en las casas particulares. La otra manera van a ser las manufacturas reales, que son unas fábricas muy específicas que van a estar promovidas por el Estado, en concreto por la monarquía. Por eso en muchos casos vamos a ver que se llaman manufacturas reales. Y se dedicaban fundamentalmente a los productos de lujo
y al armamento. Productos de lujo pueden ser los tintes como estamos viendo aquí, o los tapices, que esto sigue existiendo todavía en España, ¿no? Aquí los tenéis hoy en día. Esto es un tapiz, una alfombra de pared. O bien a los vidrios, o bien a la porcelana, etcétera, etcétera. O también al armamento, por eso muchas veces vemos en las fortalezas españolas, por ejemplo, que los cañones están marcados con el sello real. Por otro lado, tenemos el comercio. El comercio se puede dividir siempre en comercio interior y comercio exterior. El comercio interior, aquel que se ejecuta dentro de las fronteras de un país, pues este comercio sigue teniendo un desarrollo relativamente escaso. ¿Por qué? Porque estos productos artesanales, teniendo en cuenta que estaban limitados por los gremios, pues tenían un precio muy alto, la gente no tenía capacidad de consumo. Y recordemos que los campesinos, por ejemplo, vivían en una economía de subsistencia, ya hemos dicho, y luego aparte las vías de comunicación no estaban muy desarrolladas, los caminos, por ejemplo, y el transporte por lo general era lento y caro, y eso además encarece el precio final del producto. Por lo tanto, no terminó, o sea, sí, sigue existiendo y era una actividad importante, pero vamos, comparada con otras, nada que ver. Se solía celebrar sobre todo en ferias y mercados. En España, desde la Edad Media, pues una de las ferias más importantes es la de Medina del Campo en Valladolid, y en Francia, o en Europa, las más conocidas era la Feria de la Champaña, que es una región del noreste de Francia. Sin embargo, el comercio que realmente va a reportar beneficio, grandísimos beneficios, además, es el comercio internacional o el comercio colonial, el que tiene lugar entre Europa y sus colonias, tanto en África como en América como en Asia. Y como podéis ver, en Europa se exportaban manufacturas a las colonias, ¿no? Porque es en Europa donde está la infraestructura necesaria, el conocimiento y sobre todo pues la tradición manufacturera, y se importaban toda clase de productos exóticos y fundamentalmente materias primas que no se podían producir en Europa. Aquí algunos ejemplos, pues ron, azúcar, café, algodón, el oro y la plata que siempre se traen. Por supuesto, bueno, divisas, dinero, el café que estará por aquí, el algodón, el té, las especias, etcétera, etcétera. Sin embargo, hubo una ruta muy concreta que fue súper beneficiosa, ¿no? Que reportó muchísimo dinero a los burgueses, que por cierto son los que controlan esto. Los grandes comerciantes son burgueses, ya sabemos que la nobleza solo se dedica a la renta de las tierras, y es esta ruta que se conoce como el comercio triangular, que tenía lugar porque tenía forma de triángulo, estando sus vértices en Europa, en África y en América. Desde Europa se exportaban las manufacturas, como ya hemos visto. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de los paños y de los fusiles. Iban hasta África, sobre todo a la zona de aquí del Golfo de Guinea, y estas manufacturas se intercambiaban por esclavos negros. Estos esclavos se llevaban en cantidades industriales hacia las colonias, sobre todo de Brasil, el Caribe y Norteamérica. Y ahí se vendían para que trabajasen fundamentalmente las plantaciones de azúcar o de café o de algodón o de tabaco. Y desde aquí se cogían o se cargaban todas estas materias primas que ya estaban trabajando estos esclavos negros, y se traían de vuelta a Europa, donde se vendían a precios elevados. Y esta ruta dio amplísimos beneficios, y de hecho va a hacer que la economía, sobre todo la economía a nivel internacional, pues el flujo de dinero sea constante y creciente. Y va a enriquecer a un montón de burgueses que van a ser luego los protagonistas de las revoluciones posteriores, porque claro, el que tiene dinero lo que quiere al final es también poder político. Y unos ejemplos de sobre todo esto que es la vergüenza de Occidente, ¿no? Que cómo transportaban a estos esclavos negros. Un esclavo no tenía una consideración de persona ni de ser humano, era un objeto, era como un mueble, como una silla, por lo tanto lo podías maltratar de cualquier manera. Y aquí, como podéis ver, pues se transportaban apiñados, ¿no? Porque cuanto más traigas en un viaje, pues mejor, ¿no? Más dinero vas a sacar. ¿Que se morían la mitad? Pues no pasa nada, aún así lo vas a vender bastante caro, ¿no? Y fijaos cómo eran transportados pues, en unas condiciones infrahumanas. Y luego, posteriormente, pues eran vendidos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una en Charlestown, que está en Norteamérica, y otra en Gore, que no sé exactamente dónde está, pero vamos, que es un esclavista francés. Esto sobre todo lo hicieron ingleses, portugueses, franceses y holandeses, aunque también estuvimos involucrados nosotros, los españoles, en menor medida.
Y bueno, para que veáis, los inspeccionan como si fueran míseros animales. Pero bueno, esto... Y esto hasta hace relativamente no mucho. Y bueno, aquí tenéis, ya hemos terminado este primer punto, cómo funciona la economía del antiguo régimen. Y aquí tenéis un esquema resumen, muy resumido, hay que estudiar bastante más que esto. Si lo queréis consultar, lo podéis abrir la presentación o bien pausar el vídeo. Nosotros vamos a continuar con el siguiente punto, que es la parte social del antiguo régimen, la sociedad estamental. La sociedad del antiguo régimen se divide en tres estamentos. ¿Y qué es un estamento? Un estamento es un grupo social al que se pertenece por nacimiento. O sea, no por riqueza, como ahora las clases sociales, no por cualquier otra cosa. Por nacimiento. ¿Eso qué quiere decir? Tú naces noble o naces... Bueno, clérigo no se nace, pero bueno. O naces campesino y es un 99,99% probable que te vas a morir en el mismo estamento en el que has nacido. Y por lo tanto no hay movilidad social o es extremadamente escasa, extremadamente rara. Movilidad social quiere decir cambiarse de estamento. Es muy raro que un campesino se ennoblezca, es muy raro que un noble se desennoblezca, así que se puede decir así, ¿no? Que pierda sus títulos nobiliarios. Y estos estamentos se basan en la desigualdad jurídica, que quiere decir cada uno de estos grupos sociales tienen unos derechos y deberes comunes entre todos sus miembros, pero diferentes a los de los otros estamentos. Y por ello vamos a distinguir entre dos estamentos privilegiados, nobleza y clero, y un estamento no privilegiado, que es la gran mayoría, el tercer estado o los comunes. Esta sociedad estamental, esta división de la sociedad, proviene de la Edad Media, cuando se distinguió entre oratores, velatores et laboratores. Los que rezan, el clero, los que guerrean o protegen, los nobles, y los que trabajan, que son el tercer estado. Ojo, no confundir con campesinos, que es un error muy común. ¿Quién es el tercer estado? Los campesinos. Error. El tercer estado son todos los no privilegiados, los que tienen que trabajar. Los artesanos y los comerciantes también son tercer estado. Si bien la inmensa mayoría del tercer estado son campesinos, existen otros más que también lo son. La burguesía, que es rica, con el comercio, vamos a ver que se va a enriquecer, sigue siendo tercer estado porque trabajan y porque no tienen los privilegios de los que disfrutan la nobleza y el clero, ¿no? Y aquí tenemos otra... esto es un grabado, ¿no? Parece ser. O un estampado. Bueno, en cualquier caso, aquí tenéis los tres estamentos. El clero, la nobleza y el tercer estado. Y claro, esto se suele representar de forma piramidal, ¿no? Una base enorme, el 97% de la población pertenecía al tercer estado, que son todos estos que no tienen privilegios. Y ojo, luego dentro de cada uno de los tres estamentos también se pueden hacer subdivisiones, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, ser un campesino que ser un rico comerciante. O no es lo mismo ser un hidalgo de la baja nobleza que ser pues un príncipe o un duque, al igual que no es lo mismo ser pues un monje que ser un arzobispo o un cardenal. Y como siempre, en la cúspide, el rey como que está fuera de estos tres estamentos. ¿Por qué son privilegiados estos? Porque disfrutan, como hemos hablado antes, en el control de la tierra, tienen sus propias leyes, son señores, o sea, tienen la propiedad de la tierra, no pagan tributos y además son los que van a copar los grandes puestos de la administración. Mientras que los comunes o el tercer estado se someten a la ley común, que por eso se llaman así, y además carecen de privilegios. Por lo tanto, lo fundamental que van a tener que hacer es pagar impuestos, ¿no? Pagar tributos. Ahora bien, dentro de este tercer estado, sí que es... Bueno, aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? Fijaos que vive la nobleza, fijaos que vive el clero, este es un cardenal, y dentro del tercer estado sí que podemos hacer una distinción más específica porque ahí las desigualdades dentro de este estamento eran más evidentes. Por un lado tenemos a la burguesía, que son todos estos comerciantes o artesanos que son muy ricos, toda la gente que... la clase alta del tercer estado, si lo podemos decir así, que se va a enriquecer mucho durante el siglo XVIII, ¿no? E incluso algunos pueden tener incluso más patrimonio que la nobleza. Luego tenemos a la gran masa, que suelen ser campesinos, ¿no? Que son la inmensa mayoría de la población y los que tenían las condiciones de vida más duras, así como los artesanos de las ciudades. Y luego hay que señalar un grupo de marginados, ¿no? Que son aquellos como que son los últimos
digamos, los más miserables, ¿no? Dentro de este tercer estado, ¿no? Pues tenemos los niños, bueno, este tipo de niños, los mendigos, que son los pícaros, ¿no? Que se retrataron mucho durante el barroco, o los mendigos como el patizambo este de Rivera, que por cierto, esto es una autorización para poder pedir por la calle. Los gitanos, por ejemplo, que estos cuatro de aquí son gitanos, le están choreando aquí el no sé qué es esto, bueno, el reloj aquí a la señora esta, a este pobre señor. O las prostitutas, por ejemplo, como esta señora de aquí, o estos son los taúres, etcétera, ¿no? Son gente que son los más miserables. Y diréis, ¿y los esclavos dónde están? Es que los esclavos no son personas, por lo tanto, como no se les considera personas, no están dentro de la sociedad. Y bueno, con este cuadro lo que quiero ilustrar es que tanto el clero como la nobleza eran una parte ínfima de la población, apenas sumaban aproximadamente un 3%, mientras que la inmensa mayoría de la población, aquí en este caso un 97%, pertenecía al tercer estado. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? No, pues que este tercer estado va a ser, con su trabajo, va a ser el que sostenga a los dos primeros estados, al clero y a la nobleza. Y esto pues va a tener consecuencias pues cuando veamos el siguiente tema, las revoluciones burguesas. Y vamos a hacer un pequeño apunte sobre demografía o sobre la evolución de la población. El régimen demográfico en el que estamos todavía en el siglo XVIII es el régimen demográfico tradicional o antiguo, que es este de aquí, en el cual en la sociedad habían altas tasas de natalidad y de mortalidad. Por lo tanto, digamos que la población crecía o decrecía, pero muy, muy, muy levemente. Sabéis que si la natalidad está por encima de la mortalidad, la población va a crecer, mientras que al contrario, pues va a decrecer, ¿no? Por lo tanto, este régimen demográfico tradicional que se mantiene desde el Neolítico, pues hace que la población crezca, pero de una manera, o sea, relativamente lenta, ¿no? Y de hecho, pues aquí podemos verlo aquí, ¿verdad? Que el crecimiento es muy bajo y la población en total, pues su número tampoco es muy bajo. Luego ya veremos durante, sobre todo, la revolución industrial o incluso a finales del siglo XVIII, que la mortalidad va a empezar a descender y por lo tanto, tanto el crecimiento natural como la población total van a aumentar muchísimo. Y para que os hagamos una idea, pues la población en general en Europa se va a doblar más o menos de 100 a unos 200 y pico millones de personas. Y bueno, como hemos dicho, como al final de este siglo, la segunda mitad de este siglo, la tasa de mortalidad empieza a bajar, pues vamos a ver que el crecimiento va a aumentar considerablemente, porque la natalidad sigue manteniéndose alta. Y siempre que la mortalidad baja se debe a mejoras en la alimentación o bien a mejoras médicas o higiénicas. El mayor avance en temas de alimentación es el descubrimiento de la rotación cuatrienal de cultivos, o también llamado como sistema Norfolk, en el cual el campo se divide en 4 porciones que van rotando cada 4 años, ¿no? Bueno, cada 4 años se hace un ciclo completo, ¿no? Por lo tanto, la totalidad de la Tierra está en producción constantemente, no como antes con la rotación trienal, en la cual un tercio de la Tierra se dejaba en barbecho y por lo tanto no era productiva. Dentro de todos los avances médicos, hay que recordar que desde el siglo XVII estamos en la revolución científica, pues quiero destacar, si eres muy tardío, ¿no? para el siglo XVIII, pero un avance que es fundamental, que es la vacuna que le inventa este señor, que es Edward Jenner, en este caso, inoculándole la vacuna de la viruela a un zagal. Aquí tenéis el resumen de esta sociedad estamental. Os repito que lo podéis consultar o que bien podéis parar el vídeo. Hemos visto qué es un estamento, cuáles son los estamentos privilegiados, cuáles son los no privilegiados y cuáles son esos privilegios, y cómo se va a comportar la población durante este siglo, que en un régimen antiguo que va a evolucionar a un régimen de transición cuando empiece la mortalidad a bajar y el crecimiento a subir. La parte política. En la parte política, pues vamos a ver cómo se gobierna, cómo es el gobierno del antiguo régimen, que es en prácticamente toda Europa la monarquía absoluta, que quiere decir que el rey concentra todos los poderes, todo esto, o sea, tiene un inmenso poder, el cual es hereditario, o sea, lo cede a sus descendientes, a su hijo, y es vitalicio, es para toda la vida, y este poder viene dado por Dios, o sea, es un poder que tiene su origen en el derecho divino. Y esto viene, ¿no? Esto se va a ir desarrollando, se empezó a desarrollar en la Baja Edad Media y se va a consolidar ya con los estados
nación, si se puede considerar, si se pueden denominar así, durante toda la Edad Moderna y hasta plenamente asentado en el siglo XVIII. El rey controla o asume absolutamente o prácticamente todos los poderes. Solamente se va a ver limitado en algunas facetas. Evidentemente a nivel local se puede ver limitado por los señores que tienen sus propias leyes, pero también por las asambleas representativas de los poderosos, que lo van a tener todos los países, si bien en los países absolutos, que son todos los que veis aquí, que no están ni en morado ni en naranja, pues el rey va a pasar bastante de ellos, mientras que va a haber dos excepciones a esto, que son, bueno, aquí veis muchas más, pero vamos, van a ser lo más importante, los holandeses y los ingleses, cuyo poder, el poder del rey va a estar limitado por el Parlamento. ¿Cuál es el paradigma de este absolutismo monárquico? Pues Luis XIV, el Rey Sol, que fue un rey que controlaba absolutamente todo y que pues todo lo que él decía era ley, ¿no? En España pues también desde el siglo, sobre todo desde Carlos I, ¿no? Pero bueno, ya con Felipe V esto se va a terminar de consolidar del todo, el absolutismo monárquico. Y como hemos dicho, este poder solo estaba limitado para algunas ocasiones muy específicas, sobre todo para la introducción de nuevos impuestos por las asambleas de los poderosos, los parlamentos, que dependiendo del país pues se llama de una manera o de otra. Aquí tenéis los Estados Generales de Francia, justo más en la sesión del 89, la de la Revolución Francesa, ¿no? En los que se reunían los tres estamentos, ¿no? Los representantes de la nobleza, del clero y del tercer estado. Hemos hablado de esas excepciones. Aquí los Estados Generales sí que tienen poder, ¿no? Y sí que tienen poder efectivo, ¿no? Esto se da sobre todo en los Países Bajos, pero fundamentalmente el modelo de monarquía parlamentaria es la monarquía británica, con su Cámara de los Lores y su Cámara de los Comunes, que siguen funcionando en el día de hoy. Y ya por último, vamos a ver cómo este sistema va a entrar en crisis y va a desembocar en las grandes revoluciones a finales del siglo XVIII. Y lo fundamental va a ser, la causa fundamental va a ser, entre otras muchas, va a ser el motivo ideológico, que es la Ilustración, que es ese movimiento intelectual que va a sacudir toda Europa durante todo el siglo XVIII y que, entre otras muchas cosas, va a cuestionar las bases del antiguo régimen. ¿Cuáles son las principales ideas de la Ilustración? Bueno, pues la idea fundamental, aquí vais a ver que va a haber un montón de textos. Si los queréis leer, como siempre, os consulta o bien paráis el vídeo, pero no podemos leerlos todos porque nos da la vida. Pero lo fundamental la idea fundamental es el predominio de la razón entendida como el pensamiento crítico, el pensamiento lógico, opuesto al pensamiento de la fe o el pensamiento fantástico o mágico que se identifica con la religión. La razón es la única manera en la que se puede entender y explicar el mundo. Es la única manera de alcanzar la verdad. Y en base a la razón se va a poder entender el mundo. Y esto lo van a llevar a cabo lo van a poner en práctica un montón de pensadores que luego a su vez lo van a llevar sobre todo al terreno de lo político. Además, dentro de estas ideas, pues se va a subrayar la libertad del ser humano, o sea, su emancipación para ser un ser autónomo y crítico, por eso, entre otras cosas, se va a criticar la religión, la idea del progreso material, la idea de que el ser humano debe alcanzar la felicidad y una ansia por saber entender o por intentar entender la naturaleza. Y bueno, aquí por ejemplo tenemos a Hegel, que es un filósofo idealista alemán, que le está diciendo que el principio de la Ilustración es la soberanía de la razón, la exclusión de toda autoridad. Se entiende autoridad sobre tu pensamiento, o sea que tú eres el dueño de tu pensamiento. ¿Por qué? Porque tienes razón. La Ilustración es la vigencia de estas leyes. El mejor texto de Ilustración es este que tenéis aquí. Esto voy a hacer la excepción y lo voy a leer, que dice Kant, filósofo de la BAU, por cierto: Ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad, de la cual él es culpable. Minoría de edad es la incapacidad de servirse de su entendimiento sin la dirección de otro. Uno es el culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, sino de decisión y valor para servirse de él sin la dirección de otro. Sapere aude, ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. He ahí la divisa de la Ilustración. Este texto es una maldita maravilla. ¿Qué está diciendo Kant? Que uno tiene que ser crítico,
O sea, tiene que servirse de su propio entendimiento, si no eres menor de edad, ¿no? Es como un niño. Y además eres culpable cuando no es que no quieras, sino que no te atreves o que no decides valerte por tu propio pensamiento. O sea, no decides ser autónomo. Kant te dice que el ser humano tiene que ser autónomo y crítico. Y por cierto, eso es lo que intentamos hacer con vosotros en las escuelas. Aunque a veces el gobierno pues telita. Pero bueno, y aquí tenéis una colección de textos, ¿no? En los que Nicolás de Condorcet te habla sobre el porvenir de la especie humana, el barón de Holbach va a hacer una crítica muy interesante a la religión cristiana, ¿no? Por su intolerancia. O Voltaire, por ejemplo, que está aquí criticando a la sociedad de su época, la sociedad estamental, llamando a los nobles, pues vagos, ¿no? Que no son productivos. Un inciso dentro de esto es que, por lo general, estas ideas van a calar mucho en en la sociedad, en la sociedad, digamos, en las clases altas, ¿no? Que son los que saben para empezar a leer y escribir, ¿no? Y también en algunos monarcas. Algunos monarcas van a implementar alguna de estas medidas ilustradas y este periodo de tiempo, sobre todo la segunda mitad del siglo XVIII, se va a llamar el despotismo ilustrado. Estas ideas, sobre todo con las ideas del progreso, del liberalismo económico, que son las que les interesan, o sea, toda la crítica al absolutismo que van a hacer los filósofos fundamentalmente franceses, pues se la van a pasar por el pirri, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, estos reyes, estos déspotas ilustrados, por ejemplo, María Teresa de Austria o Catalina la Grande de Rusia, pues van a intentar mejorar la vida de sus súbditos, eso sí, sin cuestionar para nada el sistema político del antiguo régimen, ¿no? Y por eso se le llama despotismo ilustrado y su lema es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Otros ejemplos de monarcas ilustrados famosos, Gustavo de Suecia, Carlos III de España o Federico el Grande de Prusia, en el cual ese pensamiento suyo, ¿no? Pues aquí lo dice, o digamos que lo expone en estos dos fragmentos, ¿no? Que sí, lo he dicho, si los queréis leer, pues son bastante interesantes. Luego, en temas de política, vamos a ver que quizá el precursor de todos ellos es John Locke, que es un empirista, y que es el primero que va a plantear la libertad natural del hombre, ¿no? Que el hombre todos los hombres son iguales por naturaleza y que tienen una serie de derechos de manera natural, o sea que no están otorgados por alguien, por el Estado, por el rey, sino que son naturales, o sea, por su propia condición de ser humanos. Y va a ser el precursor pues de la ilustración y luego aparte además del liberalismo, ¿no? Que eso ya lo estudiaremos. Estas ideas se van a empezar a extender por toda Europa, van a nacer sobre todo en Francia, los mayores ilustrados van a ser franceses, ahora vamos a ver a los tres grandes, y se van a expandir por Europa de varias maneras. O bien por los salones, que son estas reuniones donde se iba a discutir o a leer obras, bien por los medios de comunicación, en esta época es donde los panfletos o los periódicos, las revistas, etcétera, tienen una gran difusión y se multiplican, o bien va a haber una obra fantástica, maravillosa, que va a condensar todo el saber de la época, que es la enciclopedia de Diderot y D'Alembert, que como podéis ver aquí, pues es una obra que son 28 volúmenes y que intenta aunar todos los conocimientos de los que se tenía constancia en ese tiempo. Y dentro de los autores ilustrados vamos a ver a los tres grandes, que son Montesquieu, Voltaire y Rousseau, fundamentalmente el primero y el último, que se van a meter, o por los que se les recuerda sobre todo por su filosofía política, ¿no? Montesquieu es el gran ideólogo de la separación de poderes, que dice que el poder, que hay tres tipos de poderes: ejecutivo, administra, legislativo, hace leyes, judicial, vela por su cumplimiento, y que estos tres poderes deben estar separados, o sea, la misma persona no debe ejercer dos o más de dichos poderes, porque si no sería un tirano, ¿no? Voltaire va a ser, sobre todo fundamentalmente, se va a ocupar de la crítica al fanatismo y a la intolerancia fundamentalmente religiosa. Y por último, Rousseau, y también Voltaire va a hablar del parlamentarismo y más, pero bueno, me interesa sobre todo Montesquieu y Rousseau, que Rousseau en su obra El contrato social, igual que Montesquieu en El espíritu de las leyes, pues va a hablar de política
y va a decir que, digamos, que los súbditos y los gobernados se relacionan entre ellos mediante un pacto social que llaman el contrato social, y que si los gobernantes pues no respetan los derechos naturales de los gobernados, ese pacto social se rompe y por lo tanto existe derecho a la rebelión y los gobernados no tienen derecho a obedecer. Para él, el poder supremo reside en la totalidad de los ciudadanos, de los seres humanos, y son ellos los que lo ceden a los gobernantes. Pero si los gobernantes lo usan mal, esta soberanía o poder supremo vuelve a ellos. Es el concepto de soberanía nacional o popular. ¿No? Por eso dice aquí que toda ley no ratificada por el pueblo en persona es nula, no es ley. ¿Por qué? Porque es el pueblo el que tiene la soberanía. Y todas estas ideas, sobre todo estas ideas políticas, ¿cómo se van a concretar o dónde van a triunfar por primera vez? En los Estados Unidos de América a partir del año 1773, que es cuando ocurre el motín del té, y van a dar lugar a un nuevo estado, la primera emancipación colonial, que además va a recoger todos estos preceptos ilustrados, ¿no? Iban a ser las 13 colonias de Norteamérica, que eran este territorio colonial que era el Reino Unido, y en el año 76 va a ser cuando, bueno, el motín es anterior, pero bueno, en cualquier caso, es este año, el 4 de julio, cuando se va a redactar la Declaración de Independencia, ¿no? Con una previa insurrección que empieza en este motín del té, y a partir de aquí pues se va a crear ese nuevo estado y que va a luchar contra la dominación inglesa con ayuda francesa y española, y finalmente se va a reconocer su independencia después de la victoria final en Yorktown en 1781 y su reconocimiento por el Tratado de Versalles de 1783. Aquí tenéis una escena del Patriota que trata sobre esta revolución, vídeo que no vamos a poner aquí ahora mismo, si lo queréis ver pues podéis clicar. Y se va esto a concretar en un documento, una ley fundamental que se llama la Constitución, que esto también hablaba Rousseau, en este caso de los Estados Unidos de América, es del año 1787, tiene 20 y tantas enmiendas, y bueno, va a recoger todos estos principios ilustrados. Va a haber separación de poderes, va a haber un cuerpo legislativo y además la soberanía va a residir en los ciudadanos. Ojo que aquí los ciudadanos, los electores, que son los que pueden elegir, son aquellos que tienen propiedades y que son blancos, ojo, que tienen cierta cantidad de dinero. O sea, olvídate de las mujeres, evidentemente olvídate de los esclavos, olvídate de los pobres y olvídate de los que son menos pobres. Pero bueno, en cualquier caso, este va a ser el primer ejemplo de concreción política de las ideas de la Ilustración y va a ser la gran inspiración para el resto de revoluciones que se van a venir durante finales del 19, finales del 18, perdón, y todo el siglo XIX, ¿no? Es sobre todo la Revolución Francesa. Terminamos aquí con Bernardo de Gálvez, tropas españolas que intervinieron en la Guerra de Independencia Americana. Y con esto, pues hemos terminado este tema. Así que ya sabéis, espero que os haya servido, que os sea útil, y si tenéis algún tipo de duda ya sabéis cómo contactarme, o bien por clase, o bien pues tengo las redes sociales puestas aquí abajo en la cajita de descripción. No olviden darle like y suscribirse y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por verlo, adiós.